WOLA, que significa The Washington Office on Latin America. Jimena, buenas noches. ¿Cuál es la implicación internacional de un asunto como este del que estamos hablando, estas denuncias de intentos de espionaje a al menos un teléfono que usaban los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? Buenas noches. Hola, buenas noches, Olivia, y gracias por la llamada. Creo que a nivel internacional esto pone a México en un lugar muy difícil y muy crítico. Creo que expone ante la comunidad internacional que México invirtió más recursos y más esfuerzos en espiar a expertos independientes e internacionales que debían darle asistencia técnica para investigar el caso de Ayotzinapa y que no invirtió los esfuerzos en facilitar la información para los expertos. Entonces creo que esto es un llamado a México para que también rinda cuentas ante la comunidad internacional de la razón de estos espionajes. Preocupan todos los casos, Jimena, que se han dado a conocer estas denuncias sobre supuesto espionaje, ya decíamos, en contra de defensores, en contra de activistas anticorrupción, en contra de activistas antiobesidad que están a favor de ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas, en contra también de algunos políticos, pero esta en particular, este último capítulo que hemos visto de probable espionaje o intentos de espionaje contra el GIEI, preocupa en especial porque estamos hablando de personas que vinieron a nuestro país invitadas por el propio Estado mexicano, nombradas por un organismo internacional del tamaño de la CIDH y que tenían inmunidad diplomática. Ayer uno de los exintegrantes de este grupo decía que, por ejemplo, ni siquiera les revisaban las maletas en el aeropuerto. Esto es la inmunidad diplomática y probablemente fueron espiados, o por lo menos uno de sus teléfonos tuvo el malware conocido como Pegasus. Sí, yo creo que, bueno, como dices, primero es particularmente preocupante que ahorita ocurran o se revelen estos espionajes por parte de del gobierno mexicano, sobre todo cuando hay una ola de violencia y de agresiones tan grave como ahora hay en México en contra de defensores y de periodistas. Creo que esto lanza un mensaje de rechazo a la crítica al gobierno mexicano y, como dices, también es más preocupante que se haya intentado espiar a expertos que el propio gobierno invitó. Creo que esto habla mucho de dónde están enfocados los esfuerzos del gobierno y de una negativa a cooperar para que se encuentre la verdad de lo que sucedió en la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Jimena, por último, han sido reportajes que han sido publicados por el New York Times, un periódico muy importante, en primera plana. ¿Qué atención sientes que está teniendo este asunto a nivel internacional o por lo pronto en Estados Unidos? Yo creo que en Washington, en Estados Unidos, existe una preocupación muy grande y recibimos con mucha indignación las noticias del New York Times sobre el espionaje, y creo que esto también es un llamado al gobierno de Estados Unidos a insistir al gobierno mexicano en que se necesita una investigación independiente con expertos y expertas internacionales, como lo están pidiendo los defensores mexicanos y los periodistas. Creo que este es un tema que tiene que ser recurrente en las discusiones y cualquier diálogo entre México y Estados Unidos, porque no es posible que el gobierno mexicano dé una respuesta tan corta y tan evasiva a acusaciones que, al menos de lo que se ve en los medios, son claramente dirigidas en contra del propio gobierno por espionaje. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches. Gracias, Olivia. Buenas noches. El Observatorio Sirio de Derechos